Hola, bienvenidos sean todos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Tu podcast favorito de Taekwondo, ITF. Y esta vez vamos a hablar de otro tema un poquito controversial para muchos, pero para este necesitaba refuerzo, necesitaba backup. Y directamente desde Georgia, USA, tenemos a el senior Sabún, Aníbal Ortiz. Bienvenido al podcast, Aníbal. Buenas noches, un placer que me hayas invitado aquí a tu podcast. Y nada, cuando me dijiste del tema que era sobre el famoso libro del 2004, pues digo, pues está bien, no hay problema, le sometemos el asunto rápido. Aquí está, mira, aquí Eh, está. Uah, estamos al día, estamos al día. Todo así, todo así. Es Pero, correcto. pues bien, pues yo quería dejarle saber a los taekwondoines, taekwondoístas, como quiera llamarle, de una, ¿cómo lo llamaríamos? Unas discrepancias o unas cosas que no están muy claras para muchos y que en su momento nos dimos cuenta, en este caso, señor Aníbal y yo, empezamos a hablar del tema y Aníbal se adentró un poquito más que yo, empezó a hacer los anotes y los apuntes. En aquel entonces recuerdo, porque yo no tenía las tres versiones que tú tenías y te diste cuenta de unas diferencias técnicas más que todo. Y para mucha gente la versión del 2004 era la más actualizada, la enciclopedia del 2004, que es esta que está aquí, esa que está aquí, que ahí está. Esa versión es 2004 y para los conocedores, pues saben que ya para el 2004 el general Choi Hun-hee pues no se encontraba con nosotros, ya que murió en el 2002. Pero muchos decían que, o todavía dicen que en esa versión del 2004 tiene los últimos anotes y apuntes del general Choi que tenía para su próxima revisión, su próxima edición de su libro, lo cual no es descabellado pensar de que tenga unos anotes. Eso no hay problema. Lo que sí es que cuando nos dimos cuenta de esos supuestos anotes, pues esas nuevas eh, esos nuevos cambios, pues no nos hizo mucho sentido en muchas cosas y ya vamos a adentrarnos en eso para que nos acompañen. No sin antes decirle que se suscriba, denle like, denle share a todo esto, especialmente ese dedito, dale like, porque mientras le da like, lo suben al algoritmo y se lo puede recomendar a más personas que están buscando contenido bona fide de Taekwondo ITF. ¿Okay? Eh, bien, vamos a comenzar. ¿Por dónde comenzamos? Tenemos tres versiones. Ahí tenemos la versión 95, 99 y 2004. Exacto, esta sería Y la 95 o esa la es la cuarta de, edición, que es correcto. esta, la verde. Sí, esa es la versión del 95, que es la que yo tengo a este lado, de la versión del Esta, 95. Y la del esta medio sería es la del 99, el azul. Esta fue la última obra que el general supervisó en vida y a Ujú. la cual se hicieron actualizaciones de la cuarta de esta, pero Ok. unas actualizaciones de esta hacia esta. No, Y, espérate, sí, de esta, correcto, correcto. Sí, sí, y sí, sí. luego, como tú bien dijiste, después que el fundador falleció en el 2004 aparece esta producción. Ujú, Por ahí decían que esto era la última obra del fundador porque tenía unos apuntes, unas actualizaciones. ujú. Entonces, pues eso a mí me dio curiosidad porque yo como todo el mundo quería saber cuáles eran las actualizaciones técnicas, si alguna. Entonces, cuando yo me hago de la copia del 2004, pues obviamente con lo primero que comparé fue con la del 99 y me fui solamente a la parte de las formas primero. Y entonces ahí yo noté que lo que decía el 2004 no reflejaba la actualización que se había hecho en el 99. Y entonces, como por ejemplo en Jungun, Ujú, los 127, 29 y 30 que siempre se han usado en moción lenta, que son los pressing block en walking stance
y el Close Ready Stand, Turning Punch, en la versión 2004 no se menciona la moción en la cual se debe hacer esos tres mociones. Y ese fue el primer como red flag que me dio. Y al yo seguir con la forma que vi que en Toige, por ejemplo, 7 y 8 que not longer in continuous motion, después Bagebek, Yuche, en Yonge, la explicación de la mano opuesta que se lleva al hombro, pues esa explicación que en el 99 está, de repente la del 2004 no la tiene. Sí, básicamente lo que está diciendo es que la del 2004 tiene básicamente las mismas especificaciones que tiene la del 95. Entonces no fue hasta que después que comparé con la del 99 pues me dio con ir atrás y ver, por ejemplo, si había algo con la del 95 por ejemplo, que era lo más viejo, entre comillas, que tenía en el momento. Sí. Y entonces cuando voy a la parte de la forma, me percato que la actualización técnica o los apuntes técnicos son idénticos, tanto en la del 95 como en la del 2004 con la excepción, por ejemplo, en la del 1995 si vamos a la forma Young, el autor, el fundador, puso una nota al calce al final, en donde él dice que esos tres movimientos que mencioné, 29 y 30 se hagan en moción lenta, que es lo que estoy buscando aquí rapidito. Sí, vamos a enseñarle. Tengo las hojitas aquí para que todo el mundo pueda ver. Mira, vamos a ir por parte. Ok, aquí tengo los archivos del 95, 99 y 2004. Ok, vamos a abrir, como ven por aquí, esta es la carátula del 95. Que es la cuarta edición de la Ahí lo ve, condensación, ahí lo puede ver. ¿Qué hice? Aquí. que es la cuarta edición. La cuarta edición, 1995. ¿Eh? Pero entonces, aquí empezamos con Jung. ¿Qué tenemos que mirar aquí en Jung? Según tus anotes. Los movimientos 27, 29 y 30, Ok. O sea, pues de esta página no hay nada no hay que nada. cambie. Ok. Simplemente yo envié esa página Ok. para que, ok, esta es la forma que voy a hablar y estos Vamos allá. son, Ok. y Aquí tenemos, ese es 95. este es 95. ¿Y En el cómo yo 90, lo sé? Porque al final de la página, como ves, dice, de la nota al caso, dice perform 27, esto, 29 and 30 en slow en slow motion. motion, en el slow motion. O sea, que estamos hablando, wow, esto sí que es extraño porque usualmente las mociones se dicen al final del último movimiento que hizo esa moción. Y aquí lo pone dos movimientos después. Exacto, que eso se arregló en la del 99. En la del 99 lo que el fundador hizo, que Ok, en cada uno de esos movimientos, a pues buscarlo por aquí. vamos a buscarlo. Ok, esto es 95. Vamos al No, 99. exacto. Vamos al 99 aquí y vamos a buscar Y vas a buscar la misma Jungun forma. y vamos a abrir aquí. Y si Y, ves cada uno de esos movimientos, y ahora aquí 27. en el 29, exacto, en el 29 dice que es en slow motion. Exacto. Que eso Ok, fue lo que una de las cosas que arreglaron. ahora sí, Eh, vamos entonces para atrás y vamos al 2004 y buscamos exactamente la misma página. ujú. Pues ves que desapareció de nuevo No las está emociones. abajo No está ni está eso en el 29. correcto. O sea que en este caso está hasta peor que la del 95. Se podría decir, sí, porque, Sí, porque por lo menos en el 95 como que no les dio tiempo de ponerlo justo en el movimiento, pero lo pusieron al final con una déjame ver si nota. puedo poner las tres juntas. Creo que sí. Aquí está la otra y vamos para atrás. Aquí. Ok, esta es noventa y El noventa y cinco. cinco Ujú. Esta es 99, ¿sí? Sí. Y me falta una. Vamos a esconder esto. Acá está. Bien, vamos a, vamos a abrir aquí, abrir acá.
Y vamos a abrir aquí. Bien, voy a echarlo para el ladito. Ok. O sea que tenemos que 95, esta primera 95 dice slow motion aquí al final, antes de regresar al ready posture. Exacto, la nota es al calce. La nota está después del movimiento 32 en el 95. En el 99 la nota está en el movimiento 29. Y en el Exacto. 2004 no está ni en el 29 ni Ni en en el ningún 20 lado. ni en el 29 ni en el 27, que son los tres movimientos que se hacen lentos y de Sí. repente la del 2004 no sé por qué no captaron esa fe de errada o esa nota al calce y no aparece. Wow, 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 wow. Perfecto. Ok. Wow. Pues, y muchos creen que dicen que este cambio, el general quería que ahora se hicieran moción normal, porque sabemos que cuando el libro no dice, usualmente, cuando Por en lo el general. 98% de las veces, cuando el libro no dice una moción, es porque se hace moción normal. O sea, que quiere decir que los dos bloques de presión y el golpe de ángulo los haga en moción normal, porque el libro no dice nada. Si nos dejamos llevar por lo que dice el 2004 sería de esa forma. O sea que sí. Aún inclusive los que siguen ese libro no lo hacen así. Las personas lo hacen con la noción lenta. Y has hablado con personas sobre de los que, porque valga la redundancia, valga la aclaración, debo decir, los que siguen ese libro del 2004 es la línea de ITF Viena, por lo que se conoce como Norcorea. Las otras ITF no siguen ese libro, solamente ese libro es para esa línea. Y has hablado con maestros de esa línea, ¿qué te dicen de eso en particular? ¿Es Pues un error o qué? ellos sí están conscientes de los errores que tiene el libro. Ellos sí están conscientes que hay errores y entonces pues ellos, por ejemplo, en el caso de Jungun, esos pasos lo hacen en moción lenta. Ellos están claros que se deben Ok. hacer así. Ellos saben, ellos sí están conscientes de que ese libro tiene errores. Ahora, pregunta que te hago capciosa. Si, si una, o sea, para ti es normal que una versión como la del 95 en este caso y 99, que tienen ambos, 95 y 99, ambos tienen esos movimientos en moción lenta. Lo tienen escrito en diferentes formas, pero ambos dicen que son en moción lenta esos movimientos. Y que una versión nueva no diga de ninguna de las dos formas que sea moción lenta, ni al final ni en el movimiento 29. ¿Te suena a que es un error o te suena que es cualquier? O sea, yo no puedo pensar que es un error porque se sobreentiende que cuando tú vas a hacer una edición nueva de un libro ya existente, tú partes de la premisa de la última revisión de ese libro para arreglar los errores que tiene esa última revisión. Pero cuando tú añades errores que no tiene esa última revisión, estás añadiendo errores que ya, pues entonces debo de entender que no te estás dejando llevar de ese último libro y te estás dejando llevar de otro, o me equivoco. Bueno, eso fue una de las cosas que a mí me chocó y cuando pregunté por ahí, que qué pasó, pues lamentablemente nadie me dio una respuesta de por qué esa actualización técnica que se había hecho en el 99 no se transfirió en el 2004. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que la del 2004 tiene dame darle para atrás. En el 99 se tomaron unas fotos exclusivas Uh -huh, que sale Grandmaster Paul McPhail, Grandmaster uh -huh. Sere, Grandmaster Núñez, Sí, en Warán, Chung que es Grandmaster sí, Sere, y Grandmaster Núñez también sale una foto. Esas fotos que se hicieron exclusivamente para ese libro sí. lograron reaparecer en el 2004. Sin embargo, la actualización técnica no. El Pero escrito no. exacto, pero sin embargo, cuando pregunté por ahí, nadie me supo decir, así que no sé por qué Cosa extraña, ¿ah? esa actualización técnica
¿por qué no se transfirió el 2004? De veras que no lo sé. Sé que habíamos escuchado, no recuerdo si fue el doctor Vitali, pero sí había escuchado de que por esa línea que estás hablando, de que por los copyrights. Ah, importante, vamos a enseñar esto, que es básicamente lo que quiero hablar ahora. Si, si vamos aquí, la versión Ah, del 99. Ah, no, no tengo esa página. bueno, déjame buscarte. Yo soy, La, la, la página de la edición, exacto, que sería esto que compártela está ahí. aquí. Sí, Sería ok, esto. pégalo ahí. Ok, ahí está. Dice quinta edición, lo último, quinta edición, 1900, mire gente, aquí lo estoy marcando. 99. Ok, Ujú. esa es la quinta edición del 99. Pero Es correcto. entonces, y vamos para la versión del 2004, y en el 2004, ahí él está abriendo el libro actual, y la Sí, del 2004 dice que la quinta edición es 2004, no 99. Brinca del 95 al 2004. La del 99 no está. Ok. Pues, exacto. pues según nos dicen, es porque en la del 99 tiene unos derechos, unos copyrights, unos derechos de autor de Canadá, que cuando empezaron a hacer esta ITF de línea norcoreana, para que entiendan los de ITF Viena, pues tuvieron que partir de la última versión que ellos tenían derecho a copiar la información, debo entender, de la del 95. Por eso es que desde la del 95 al 2004 dice que es cuarta y es quinta. Pero como dice Aníbal Ortiz, las fotos del 99 aparecen en el 2004. O sea que problemas de copyright no hace sentido. Esto es un enigma, esto es una cosa extraña porque nadie puede explicar. Yo no sé, yo espero antes de morir, no, antes de que yo me quede sin pelo como tú, pues poder saber qué pasó ahí, porque mientras más le doy cabeza, mientras más me pongo a pensar, menos entiendo cómo, y las explicaciones no me cuadran. Pero it is what it is, ¿verdad? Es lo que es. Vamos para el próximo. Hicimos Jungun. Ahora, eh, exacto, la próxima forma que está la discrepancia en relación al 99 sería Toygate en los Oye, movimientos 7 y sí, 8. 7 y 8. Sí, Ok, vamos a agrandar aquí. Movimiento 7 y 8. Ajá. Este es 95. 7 y 8 no dice nada. exacto. Ok, vamos a salir de aquí entonces. Como ven, gente, 7 y 8 dice la descripción técnica de cómo tienes que ejecutar la técnica y no habla de ninguna moción en particular. Ok, Exacto. que se supone, ¿verdad? Entiendo yo que este es donde vamos a estar haciendo moción continuada, ¿correcto? Es correcto. O sea, según hasta el 95, las mociones eran separadas. Pero Exacto. entonces, vamos para el 99 y en el 99 que ya estoy viendo aquí la foto distinta, cambiaron la foto y tenemos aquí en el 8, 7 y 8 en continuous motion, de continuous Exacto. motion. ¿Ok? Exacto. Muy bien. Esta es versión 99. Vamos Exacto. para el 2004 Y no aparece. y en el 2004 volvemos 7 y 8 y no hay nada, igualito que la del 2004. Digo, El igualito que la 95, el 2004 que la 95. del 95, correcto, Exacto. correcto. De Exacto. hecho, lo de la foto era vamos a ver. La foto era la misma. A ver si es verdad. Sí, ves que esta foto de Gramaste Sabre sale, aquí en paz descanse, no es la misma. Aquí está otra de las discrepancias. Si no tienen los derechos del 99, esta es la del 95. Y tenemos aquí a Gramaste Sabre sale en la foto del movimiento 3. En el 99, Pusieron una la, foto nueva. la foto no es Sabre sale, es Exacto. de alguien Esta fue de otra. USDF. Exacto. Está aquí, esta foto, movimiento 3 no es Sabre sale, esta es la del 99.
Entonces, si no tiene los derechos de la del 99 para hacerle el 2004, ¿qué hace Es- la foto del... ¡Milagro! ¡Milagro! La foto sí, pero la descripción no. Eh, Exacto, wow, es wow, correcto. wow. Es que te digo, volvemos al 95. Eso fue Toy Game, ¿sí? Vamos La a salir. próxima, sí, Ajá. la próxima sería el patrón Quebec. Ok, vamos para Quebec. En Quebec empezamos por el 95 y me dijiste Ujú. que es el 29-30, correcto. 29 y 30, exacto. Quebec, aquí está el patrón Quebec. Buscamos 29 y 30. Y dice que es 29 y continuo. 30. Dice que es continuado. Aquí está, 29, 30. Y la versión del 95 dice continuado. Exacto. Y vamos a la versión del 99. Y dice que es conectado. Y el 99 dice que es connecting, conectado. Ujú. En la del 99. Y cuando vamos a 2004, No aparece. en el 2004 vuelve y dice que es Con- continuo. continuado. ¡Wow! ¡Qué lo que era! O sea que Algo parecería que lo que se usó de referencia fue el 95 basado correcto. en esto que encontré de la forma. O sea cuando dice continuado en el 95 sabemos que es un error, porque eso nunca se ha enseñado con el continuado. Exacto. Eso es Sí. un error. Entonces lo arreglaron en el 99, pero en el 2004 no es una anotación. Ahí es donde se caen los argumentos, diría yo, de que hay anotaciones nuevas, porque eso es un error. Eso nunca se ha enseñado continuado. O sea, Ujú. que el que diga continuado no hay problema, porque los libros tienen errores. Está bien. El General Schoen no fue el que editó el libro digitalmente para ponerlo ahí. Eso no hay problema. Pero si ya en el 99 está arreglado como conectado, en el 2004 el decir continuado, pues solamente denota que están usando de referencia con todos sus errores la versión del 95. Pero como te dije anterior, ellos sí están conscientes de esos errores y de hecho ellos no lo hacen como dice el libro, Nunca se ha hecho así. Por eso digo conectado. que ahí claramente no hay, porque hay otros movimientos que diferentes líneas, grupos y maestros lo enseñan en diferentes mociones, pero en ese estamos todos iguales. Puede ser la ITF más reciente inventada como la más antigua ITF y todos siempre lo han hecho toda una vida conectado y no continuado. Exacto, es correcto. Wow, wow, wow. Bueno, seguimos. Vamos a, ¿cuál es el Ah, otro? Yuche, ¿Cuál? Yuche. No conozco ese patrón. O Kodan. Vamos, vamos. Yuche. Ya hice un podcast sobre eso. Si no lo has visto, busca en este canal el podcast de Kodan Yuche, Yuche Kodan, si son lo mismo o no. Ajá, ¿qué Hay, tenemos en Yuche? el movimiento 34 y 36 que la palabra dodging no se menciona. Ok, Lo que aquí siempre estamos se... en el 34 Ajá. y el 34 termina y no tiene nada del movimiento. Dice Flying Away. While flying away. Pero en el 99 ellos corrieron eso y es while dodging. Vamos a ver. Pero Estoy poniendo en duda lo que me estás diciendo. Vamos a ver si es verdad. while flying away. Y Ah, vamos aquí al, dice execute a dodging reverse turning kick. al principio. Al Execute principio. Dodging. Y Exacto. Dodging Reverse. Espérate, no lo vi. Es que estaba buscando al final. Ah, En el no es al noventa y principio. cinco Vamos a ver. Lo que te dice que ejecute ese reverse turning kick while flying Ya away. lo veo. Execute el Reverse Tourniquet sin Dodging. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Y en el Entonces, 99 dice. Entonces, en el 2004, es como ¿qué el crees vos? ¿Qué crees? En el 34, Execute el Reverse Tourniquet, igualito que en el 95. exacto, exacto. ¡Wow! ¡Wow! ¿Para qué?
para que vean mi gente, lo que queremos demostrarle, claro, no, no todos van a ser tan geekies, tan nerds como mi amigo aquí, ¿verdad? Pero gracias a personas como él, pues nos podemos dar cuenta con evidencia, con referencia de estos cambios, porque es que yo no recuerdo, y no estoy diciendo que fuimos los únicos, pero es que el mundo es grandísimo y no conocemos a todo el mundo. Pero las redes sociales hacen que el mundo sea un poquito más pequeño, nos conozcamos más. Y yo no recuerdo haber visto una discusión de esos cambios hasta que nosotros empezamos a hablar de ella. Exacto. No de los cambios como tal, de los errores. Y, y quizás es por lo que a veces digo en otros podcasts, que es que los líderes de las ITF pues, están en una posición más difícil para estar aceptando errores y, ¿verdad? Y hay mucho, hay ego, hay poderes, hay intereses que quizás pueden, no que quieran mentir, pero sino quedarse, tú sabes, al margen de esas controversias. Pero lo que nosotros queremos aquí es darle la información, dejarle a ustedes la información de lo que, porque le, si nosotros sabemos esto y nos quedamos callados, pues somos cómplices. Si le hace daño a un practicante, a una escuela que está dejándose llevar por estos apuntes, creyéndose que son los apuntes del general o creyéndose que son los apuntes correctos, cuando en realidad podemos ver con evidencia de que no es así. No es que el libro sea malo, si usted tiene la oportunidad de conseguir el libro, consiga el libro, pero sepa de que están estas diferencias y en muchos casos estos errores. Porque Es, como es, dije, ajá, Eso es lo que quería mencionar porque yo sé que hoy en día la del 99 ya no, ya es difícil de conseguir. Antes se conseguía fácilmente, pero ujú, de momento no sé qué pasó, que ahora es difícil de conseguir. Y entonces tienen más available, más disponible la del 2004. Y pues como decía en nuestro país, en Puerto Rico, a falta de pan galleta, pero si lo vas a usar como referencia técnica, pues siga a tu instructor, que a su vez me imagino que seguirá la línea federativa que sigue, pero que ujú, si te haces del 2004 pues que tengas presente que que las explicaciones técnicas de la forma, pues no es lo más actualizado. Que la explicación técnica que tiene la forma es basada en la cuarta del 95 y no la última que el fundador dejó a que la persona que se haga el 2004 pues tendría que hacer sus propias notas al calce ujú. cuando esté entrenando con su instructor o bajo o un seminario bajo su línea federativa. Correcto, correcto. Sí, y para mí es imperativo que sepan esto y que esta información salga, así que compártala, compártala para que le llegue a todo el mundo de que no es un capricho, no es invento. Estamos con las tres ediciones aquí demostrándole página por página, movimiento por movimiento, la comparativa entre los tres volúmenes y hacemos la comparativa con esos tres volúmenes porque esos son los tres volúmenes en discusión, esos son los tres volúmenes donde tenemos la del 99 que tiene información distinta a la del 95 y el 2004. Y tenemos la del 2004 y 95 que tiene la información igual pareja, aunque hay unas diferencias también, que vamos a hablar de eso ya mismo, pero en su casi totalidad es igual. ¿Cuál es el otro? Lo próximo sería el patrón John Gay 95. y va a Pues, ser el movimiento 46. vamos a ver. Este es Chuchen. Vamos a Yonge. Movimiento. Aquí tenemos Yonge. Vamos a buscar el movimiento 46. Ok. Si tú ves 46. en Sí. la del 95 en el 95. paso 48 que se repite pero con el lado opuesto, Sí. explica dónde debes de llevar la mano opuesta, que es al hombro y es el side Eh, fist. pulling the right fist in front of the left shoulder. Exacto. Ajá. Y el 46 era. Y no lo dice. No lo dice. Pero sin embargo, en el 99 se arregló para que ambas, Ok, ¿verdad? vamos a explicar que no se vaya a confundir. Ok, gente, el número 46, este número aquí, esta técnica y la 48 son las mismas técnicas. Son las mismas Exacto. técnicas solamente en espejo, una de un lado y otra de otro. Pero si ven Exacto. aquí, dice, después que dice left, acaba de decir right, pero después que dice reverse knife hand, dice pulling the right fist
in front of the left shoulder. Este 46 se supone que diga lo mismo, pulling, pero left side fist in front of the right shoulder. Pero si ven aquí, después del reverse knife hand, no lo dice, dice while forming left walking stand. No dice nada de llevar el puño a el hombro. Esta es la del 95. Es el 95. Este es el 95, vamos El al 90, 99. Y en el 99, vas a ver que le añadieron la explicación. en el 46, que no lo decía, ahora dice pulling the left Exacto. side fist in front of the right shoulder, lo que acabo de decir. Y el Así, 48 pues se queda igual, que lo tenía bien. Pero el exacto. 46 no lo tenía. Y te das cuenta del apunte, porque si ves, Eso es estas otro. letras están en bold y estas están más flacas. Exacto. O sea, que se nota que se tuvo que reescribir esta parte, que Ujú. tiene un letrado distinto. Esta es la del 99. Entonces, desgraciadamente, vamos al 2004 y en el 2004 va a ver que el 46 no dice nada, no Explicación dice está. nada, no dice nada. El 48 sí lo dice, igual que la del 95. Y mi gente, usted podrá decir, yo estoy viendo unas fotos ahí de las páginas, quizás están usando la misma. Si usted está pensando así, mire, nosotros no tenemos ninguna intención de hacer quedar mal un libro del General Choi ni de la ITF, para nada. Eso, usted mismo puede darse cuenta, busque estos libros y se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo, si no nos quiere creer. Dice, ese de la barba se ve sospechoso y aquel calvo, nada, se ve fishy. Mire, no, no, nuestra intención es, como dije ahorita, llevar la información y usted sepa con referencia, no por opiniones, lo que pasó, lo que está pasando, independientemente por las razones que sea que pasó, pasó. Y ahí está la información y es importante que lo sepa para que tome una mejor decisión o cuando, si es instructor y va a estar dando clases, pues, tenga la información más correcta y al tanto. ¿Está bien? Seguimos, tenemos otra más, ¿verdad? El último que sería en la forma Tongue. Ay, Tony, ¿qué me hicieron a Tony? Y vamos a buscar movimientos 24 y 25. Aquí en Tony, esto es 95, Exacto. 24 y 25. ¿Qué hay que ver aquí? ¿Qué falta? ¿Qué no hay? La moción, que No ahí, dice nada de ahí no emoción. te dicen ninguna moción, ninguna. Pero en la del 99 dice que esos dos movimientos se hagan en moción lenta. En la del 99, ok, vamos El para allá. 99. 99, ¿ves? Están viendo, estoy cliqueando el archivo del 99. Vamos a Tony. Y aquí dice slow motion, el 25. Exacto, al final te dice perform Perform, ajá. 24 and 25 en a slow motion, que ambos movimientos se hagan en moción lenta. Según la versión del 99, dice que es moción lenta. Aunque aquí sí, vamos a ver el otro. En el 2004, Tony, volvemos que no hay emociones al final. Ujú. No hay emociones al final. Y esto es algo que por lo menos en la ITF, donde estoy al momento, y digo al momento, o sea, como es esto, este, la hacemos en moción normal, como Ah, la del muy bien. 95 o el 2004, pero no tiene nada que ver por lo que el libro lo dice de la del 2004, porque nosotros no usamos la referencia del 2004, usamos la del 99. Eso sí es un cambio, de hecho. eh, a ver si puedo entrar por aquí. Eh, por aquí. Si vamos a... ¿Estás viendo la pantalla? No, no la estoy viendo. Ah, Ok. no, Vamos no. a, vamos a dar share. Vamos a dar share por aquí.
Si vamos a la página de una de las ITF, en este caso, vamos a contenido técnico y vamos a buscar el tonil y vamos a buscar ese movimiento. ¿Ok? ¿Y era el movimiento qué? ¿30 era? 24 y 25. 24 y 25. 24 y 25 y lo especifica, dice perform 24 y 25 en normal motion. O sea, tampoco es que dice nada, especifica que es normal. O sea, Exacto. que no sé, se- no necesita que diga nada. Si no dice nada, pues se sabe que es normal. Pero ellos pusieron que fuera normal para evitar cualquier confusión, porque mucha gente lo hace en cámara lenta pues, por el libro, claro está, pero quisieron hacer hincapié en que se hiciera en moción normal, pero no tiene nada que ver con la versión del 2004, como dije, no se dejan llevar de la del 2004. Solamente es algo técnico que llegaron a un acuerdo y si no mal recuerdo es porque es en posición para caminar y no low stance. Entonces ellos tienen como de manera estandarizada de que la, las mociones en cámara lenta no se van a hacer en walking stance, sino se hacen en low stance. Pero, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo de la versión del 99. Pero ahí está. Wow. Este, y esos son los cambios técnicos, ¿sí? Esos son cambios técnicos, porque los otros cambios que he visto es más cosméticos. Por ejemplo, si me voy a Sí, la página 372 de la del 99, si te fijas en la foto de la cinta de colores, sí. en la del 2004 lo que hicieron fue que la invirtieron. Que aquí voy a traer ahora la del 99, la del 2000. Ah, sí, el blanco está abajo. Exacto, ellos invirtieron la foto. Eh, Otro cambio que hicieron fue, por ejemplo, en las páginas 370 y 71 donde se habla del Dobok. Sí, Pues si tú ves en la del 2004 lo que hicieron fue como un tipo de Photoshop. sí. Sí, lo Eh, editaron. sí, editaron la forma, no sé si se ve ahí, Ujú. para que se asemejara al diseño del Dobok que se aprobó Sí, en el que el están usando ellos ahora. Exacto, en el Congreso Extraordinario del 2002. Sería lo otro que vi. Ah, y que en la del 2004 en la parte del autor, pues añadieron fotos extras Claro. que no hay del autor por ahí y un Sí. poquito más de información sobre el autor. Oye, y Eh, te, y te pregunto, sé que no la tienes, pero ¿tienes la información, los apuntes de la enciclopedia de los 15 volúmenes del 2008? Porque sé que hemos hablado y en el 2008 no los tiene por ahí. Pues después hacemos un podcast de eso. No. Buscamos la información y vamos a comparar la enciclopedia de los 15 volúmenes 2008 con la condensada 2004. Porque es bien interesante porque la del 2008 tiene cosas que las del 2004 no tiene. Hay muchas cosas que sí, otras que no. Pero cuando hablamos de los 15 volúmenes, nos tenemos que dejar llevar por la versión anterior de los 15 volúmenes, que en este caso es la del 99, y pongo entre Comillas, comillas 99 porque no es una edición, o sea, es una edición, pero no es una revisión. O sea, la del 99 es un reprint, por decirlo así. O sea, técnicamente no cambia nada la del 99. De hecho, me voy a dar a la tarea para hacer los apuntes de las cosas distintas que pueden haber en los 15 volúmenes del 99, que sí tengo, del 99 versus la condensada del 99. Y a su vez comparar esa versión de los 15 volúmenes del 99 con la del 2008 y el 2004. Wow, ese es un revolú. sí. Parece que no tenemos más nada que hacer, ¿ah? Tenemos demasiado tiempo en nuestras manos. Sí, lo que pasa es que en mi caso no tengo una escuela cerca, como estaba yo en Puerto Rico, que yo tenía una escuela a la cual yo iba.
sí. Desde que me mudé aquí en el 97, pues he sido el único practicante de ITF aquí en el estado de Georgia. Y siempre he tenido que viajar ya sea a Florida, 7 u 8 horas manejando hacia ambas direcciones Ujú. o yendo a seminarios. Y entonces, pues el libro para mí es muy importante porque, pues, no sustituye un maestro, pero por lo menos si tengo una duda técnica, pues puedo consultar con el libro y luego consulto con el maestro, ¿no? Correcto. Pero cuando me, cuando vi que presentaban el 2004 como la obra última del general con, Sí, los, con las actualizaciones últimas, en otras palabras, con los últimos los muñequitos, como decía en Puerto Rico, pues a mí me dio curiosidad y yo digo, ok, vamos a ver qué es lo que tiene. Pero cuando me puse a comparar las cuestiones técnicas, pues me vi que, oye, esto como que no cuadra. sí. Y Sí, entonces, a mí me dio intriga cuando vi eso, 2004 en general. Y rapidito la compré, déjame ver. Y cuando veo, me llevé esa decepción porque yo estoy pensando, sí, unas actualizaciones, ¿sabes? Evolutivas, pero fueron desevolutivas, fuimos para atrás. Digo, ese libro fue para atrás, nosotros no, seguimos para adelante. Pero, y entonces, pues al yo ver eso que no cuadraba con el 99 yo, ok, algo no me da lógica aquí. Y ujú, ahí es cuando me da con comparar con el 95. Y cuando yo voy, yo, espérate, que parece que lo que utilizaron fue 95 copy-paste para el 2004. Pero sin embargo, las fotos que se usaron exclusivamente para el 99 está en el lograron 2004. aparecer en el 2004. Sí, es una Pero cosa bien extraña. que he preguntado por ahí y obviamente nadie me ha podido dar una razón. O sea, que ya sería aquí especulaciones de mi parte el decir una cosa o la otra. Así que no sé qué pasó en esa transición del 95 al 2004, el por qué ellos no mencionan el por qué ese libro no menciona el 99, que inclusive hay una entrevista con el general donde él tiene este libro en su falda. O sea, que esta era la No, referencia. de eso no hay duda, de eso no hay duda, Sí. de eso no hay duda. De hecho, yo tengo esa entrevista aquí en mi canal también, la puedes buscar. Pero sí, es una cosa bien extraña y creo que tiene que darse con el caso de que, partiendo de la premisa que Corea del Norte tomó esa rienda del libro y al libro del 99 ser publicado por Canadá. Pero es que como dices, tiene las fotos. ¿Cómo lograron acceder a las fotos? No, no hace sentido, no hace sentido. Y de hecho, parte de esas fotos las tomó también Grandmaster Paul Maffeo de New Zealand, que de hecho él hizo una lista en la cual hace las actualizaciones que se hicieron a partir del 95 para el 99. Sí, Él hizo un compendio, una lista de qué ujú, fue lo que se cambió, incluyendo fotografías que se añadieron. sí, Eh, Pero de ahí a por qué esa actualización técnica no apareció en el 2004. Pero, de nuevo, entiendo que la del 99 es difícil de conseguir. eh, y pues está más disponible el 2004. Y pues si tú necesitas una referencia, pues mira, porque tiene, obviamente basado en trabajo del fundador también. claro, Porque entonces tendrías que sentarte con tu instructor para que él te diga las actualizaciones técnicas que su instructor sigue bajo la línea federativa que siga. O sea que sí, no podrías tomar el libro como le dicen, for face value by itself, pues por sí solo, y decir, ok, déjame coger esto y pensando en que vas a adquirir los últimos sí, no, no. apuntes técnicos cuando no lo ves. Yo no he visto ningún apunte que sea como que valide de que, el general quería este cambio, porque ahí no hay cambio, ahí hay errores o cosas viejas, no hay cambio, o sea, cosas nuevas de que nunca vimos en ninguna versión, de que, espérate, esto sí que es nuevo, esto no, tú sabes, hay una moción nueva, hay un movimiento nuevo, hay un paso distinto, no hay nada nuevo, No, no hay nada eso nuevo. no, en ese sentido, no, no vas a ver nada nuevo, no hay, como tú dices, no hay una emoción nueva, no hay un movimiento extra, no hay un movimiento de menos.
Sí, Es sí. simplemente que se transfirió la parte de la forma del 95 al 2004, que no se sabe la razón por la que transfirieron eso, pero no transfirieron la actualización técnica, porque Ujú. transfirieron las fotos aparecen, las fotos Sí, es exclusivas. una cosa extraña. Pues eso me empecé a indagar y a preguntar, pero lamentablemente, pues nadie me duda. La del 2004 es el 95 con fotos nuevas. Exacto, tiene fotos nuevas, tiene Ya. fotos nuevas del autor y ya. Por Exacto, eso como la del 2004 es la del 95 con fotos nuevas. Ya está. básicamente, sí. Wow. Bueno, ahí lo tiene mi gente. Si tiene la oportunidad de hacerse de esta que tengo en el medio, de, el azul, del libro azul, hágala, consígala usada, consígala porque ese libro sí es oro. Ese libro es oro. Yo tuve la oportunidad de conseguirla no hace tanto, unos añitos atrás, 2, 3 años atrás, que salió un batch nuevo ahí y se fueron rapidito. Mm, Canadá dijo que las tenía y ¡boom! Rapidito se vendieron y no han vuelto a salir. Así que si usted cuando escuche por ahí de que salieron 2 o 3 más para vender, la compré nueva, nueva paquete, nueva, nueva. Pero si la consigue en usada, por ahí en eBay o cualquier cosa, pues vale la pena. Si usted está cuando está serio, vale la pena que tenga ese libro del 99. Y me está raro que no haya una versión, yo no haya visto yo no he visto una versión PDF por ahí. de esa no he visto. Esa no. Sí hay una versión Kindle de la 2004, hay una Sí, versión en Kindle, pero el 99 no hay una versión PDF ni Kindle. sí, Y sí, yo como tú, pues la compré cuando era nueva en el 99, ya tiene un par de usos por ahí. Ya sí. eso es referencia. Yo no la Eh, pude comprar. En el 99 yo no me la compré porque me compré los 15 volúmenes. Y como que no entendía que la necesitaba porque tenía los 15 volúmenes del 99, así que ¿para qué tener el libro si tenía y como que, pero jamás pensé que iba a ser un libro que iba a estar out of stock, ¿verdad? sí, Y difícil de conseguir, llego a saber eso, pero nada, pude conseguirla, mi versión es reciente, no la tengo aquí, la tengo en la escuela, ujú. pero sí la tengo, ya tengo las dos últimas versiones, 15 volúmenes y condensada del 99, que de hecho el volumen 15 los 15 volúmenes del 99, eso sí que le dicen por ahí Holy Grail, porque eso sí que no volvió a salir y yo dudo que lo vayan a sacar. No, yo lo único que había escuchado y fue un rumor que Taekwondo Times creo que iba a reimprimir los 15 uno, pero todavía no he visto nada de ello. Pero del 99 que no vaya a imprimir una Eh, versión antes, tú sabes, porque la del 99 la hizo Canadá, que si no me equivoco también fue Canadá, Pienso que sí. que no vaya a ser que la de Taekwondo Time pues sea otra versión más antigua. Por eso digo, aunque la del 99 como dije, no es como que tiene todo actualizado como la condensada está más actualizada que los 15 volúmenes. Pero ese sería otro episodio bien chévere, como dije, para comparar las dos versiones del 99, 15 volúmenes y condensada, porque hay diferencias. Hay diferencias. Los 15 volúmenes tiene actualizaciones, sí. Tiene actualizaciones a los 15 volúmenes anterior, pero no está tan al día como la condensada, porque la condensada vino después que los 15 volúmenes. Creo Los que sí. 15 volúmenes vinieron primero y después la condensada fue lo último. Y pues la condensada tiene un poquito más, pero no obstante, tener los 15 volúmenes del 99 es tremendo porque, como bien saben, la foto es por página y cada descripción es por página pues no es que Ah, tiene más escrito, pero sí tiene las fotos más grandes, las tiene todas, a ok, diferencia de la, de la condensada que solamente tiene unas fotos esenciales, pero los 15 volúmenes tiene todas las fotos de todos los movimientos, de todos los patrones. es correcto. Y eso está chévere. Y sí tiene fotos adicionales en la historia del autor. Al final también tiene más, tiene hasta el 97, 98 del Campeonato de Rusia. Sí, 98. Sí. 98 Y es no. 97, sí. Y tiene otras cositas pues, que la otra no tiene. Pero eso será episodio para otra ocasión. Con la ayuda de mi amigo el Super Saiyajin. No, un placer aquí a la orden siempre. Usted sabe que aquí al otro lado del charco, pues, tiene un amigo aquí, un hermano.
Y Seguro, ahí no hay seguro. problema. Inclusive otros apuntes, o sea, en donde vi Ujú. cambios en el 2004, por ejemplo, la página 46 donde habla del instructor ideal, Sí. la foto la cambiaron. La foto que aparece en el 99, por ejemplo, la página 46, es la de general en uniforme de fatiga, uniforme del ejército, haciendo una caligrafía, mientras que la del 2004 bueno, aparece una persona de espalda en hanbok Ujú. o la vestimenta tradicional de Corea haciendo una caligrafía. O sea, esta foto la cambiaron en el Sí. 2004. No aparece esta foto. Eh, ya presenté lo de la 370 que es el uniforme, la del Ujú. 372, la foto Los rangos. de los rangos de colores. Pues la foto que aparece de Ceref aparece en el 2004, también como la de MacFeo. Ujú. Y entonces la información nueva en el 2004 es a partir de la página 758, que es la información extra y con fotos extra que le añadieron del autor en la del 2004. Wow. Eso es pero que yo llamo cosas cosméticas, Sí, pero sí, sí, sí. Pero esas pero son las diferencias. Oye, aparte de la carátula, exacto. la carátula del 95 y 99 es la misma, lo que cambia es el color. Ujú. Ya la del 2004 tiene fotos de ediciones más viejas. Y de hecho que la que usan la del 2004, la página que usan ellos de carátula, es la página que sale en interior Sí, del adentro. 25 y 99. Sí, De ellos flip, Hannah flip. correcto, correcto. Ujú. Pues ahí lo tienen, mi gente. Ya sabe que nos puedes dejar saber sus comentarios, qué opina, qué piensa. Escribe ahí abajito. Si tiene información que nosotros no tengamos, que hayamos obviado, nos deja saber, nos escribe, nos deja el comentario, nos llama. Estamos abiertos a sugerencias, a información. Gracias, como siempre, a toda la comunidad de Taekwondo, en este caso, de Taekwondo ITF, por, por la audiencia, por suscribirse, por seguirnos. Saludito a nuestro gran amigo de allá abajo de Mar de Plata, Argentina, Diego Blanco. Saludos. Sé que estás viendo este Sí, episodio. sí, tremendo Eh, hermano, tremendo hermano. sí, y gracias a toda Argentina, que como he dicho anteriormente, Argentina es el país número uno que nos ve en este canal. Argentina es Wow. el canal que más nos ve y no es para menos, porque Argentina es súper gigante en Taekwondo ITF. Así que Ujú. primero está Argentina que nos ve, luego Estados Unidos y Puerto Rico. Así que gracias Argentina, ya sabes que estos videos son de ustedes y todas las personas de Chile, de Venezuela, todos los que nos vean. Y de hecho ya empezamos a poner los captions abajo en inglés para la comunidad anglo y empezamos a poner los captions también en coreano para que estamos hablando de un arte marcial coreano y nuestros amigos coreanos allá en Corea y en todas partes del mundo nos puedan ver y entender de lo que estamos hablando de su arte, porque realmente es su arte, no es el nuestro. Así que eso ya está arreglado y como siempre, suscríbanse, denle like, denle share, el dedito, compartan, comentarios, comenten, haga este video suyo y nos vemos en un próximo episodio. Como ya le dije, vamos a estar hablando en algún momento de las otras versiones y vamos a estar hablando también de otros temas que tengo en mente, como los shoulder patches, los epaulets, lo del uniforme, por qué las líneas, si cualquiera que sea cuarto dan va a usar líneas, si las líneas se van a usar cuando compites o no, si esto lo va a usar todo el mundo, si es para instructores nada más, o es para... Todo ese tipo de cosas que nosotros vemos y damos por sentado, pero muchas veces no sabemos el protocolo de por qué sí. Y vamos a hablar de los títulos, si hay senior o no hay senior master. Vamos a hablar de todo ese tipo de cosas. Así que estén pendientes, que hay mucho material y cuando yo necesite ayuda, van a ver a ese que está ahí, lo van a ver. Lo llamo por ahí para que todas las piedras no me caigan a mí nada más. Qué cruel eres. Así que nada, Aníbal, gracias. Un placer de estar aquí y gracias por invitarme y a la orden siempre para informar a ¿verdad? La comunidad taekwondoísta. A la Sí, sí. orden siempre. Ok,
No Así me que lo nos sé vemos. todo, no digo que me lo sé todo, No, 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 casi, casi, pero, no todo, pero casi. pero pues he puesto tiempo, no solo en práctica, sino en leerme los libros y y que es el lado nerdo mío, pues sale por ahí. Muy bien, muy bien. Importante los nerdos, porque es el trabajo que nadie quiere hacer, alguien lo tiene que hacer. Exacto, Alguien tiene que exacto, hacerlo por nosotros. exacto. Bueno, ahora sí, mucha gente, gracias, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Así que hasta entonces, bye, Juan. Chao. Wow.